Compatriotas venezolanos, el gobierno por su parte y la dirección opositora por otro insisten en la necesidad de un diálogo. Este país no está para diálogo. Ese es el oficio de quienes no tienen la solución en sus manos. Si el gobierno quisiera solucionar la crisis, ya hubiese convocado un diálogo y a los factores importantes del país para resolver la poderosa crisis económica y la subyacente crisis política terminal que hace estallar todo el aparato de Estado. El país se nos cae a pedazos, amigos, y solo una situación de emergencia desde el poder público, desde la actuación de las Fuerzas Armadas, proponiéndose un gobierno de facto, puede, en la más amplia unidad del país, no de los politiqueros y del gobierno de corruptos, de las pandillas de delincuentes que controlan el poder, no, desde la unidad de toda la nación, sus factores fundamentales, empresarios, instituciones, sindicatos, etcétera, podemos encontrar al lado de las Fuerzas Armadas la solución de fondo a esta crisis sin salida. El país se cae a pedazos y hay que recomponerlo antes de que todo termine de estallar en medio del caos y la guerra interna. Venezolanos, se impone una sola gran consigna: contra el caos, nuevo gobierno ya, fuera Maduro, por una junta civil militar de transición, de gobierno de facto. Venezuela debe ser otra, sin esta plaga de gobierno. Compatriotas venezolanos, el gobierno por su parte y la dirección opositora por otro insisten en la necesidad de un diálogo. Este país no está para diálogo. Ese es el oficio de quienes no tienen la solución en sus manos. Si el gobierno quisiera solucionar la crisis, ya hubiese convocado un diálogo y a los factores importantes del país para resolver la poderosa crisis económica y la subyacente crisis política terminal que hace estallar todo el aparato de Estado. El país se nos cae a pedazos, amigos, y solo una situación de emergencia desde el poder público, desde la actuación de las Fuerzas Armadas, proponiéndose un gobierno de facto, puede, en la más amplia unidad del país, no de los politiqueros y del gobierno de corruptos, de las pandillas de delincuentes que controlan el poder, no, desde la unidad de toda la nación, sus factores fundamentales, empresarios, instituciones, sindicatos, etcétera, podemos encontrar al lado de las Fuerzas Armadas la solución de fondo a esta crisis sin salida. El país se cae a pedazos y hay que recomponerlo antes de que todo termine de estallar en medio del caos y la guerra interna. Venezolanos, se impone una sola gran consigna: contra el caos, nuevo gobierno ya, fuera Maduro, por una junta civil militar de transición, de gobierno de facto. Venezuela debe ser otra, sin esta plaga de gobierno. Compatriotas venezolanos, ¿cómo estaremos de mal que el gobierno ha conseguido dos politiqueros sin oficio y pagándole los trae a Venezuela para montar la burrundanga de un diálogo nacional que implicaría hasta a los presos políticos a los que le hacen la oferta engañosa de que estarían en los planes de Maduro para traficar con ofertas y contraofertas que impliquen embaucar toda la oposición en el terreno en que le convenga al gobierno? El diálogo burrundanguero de Rodríguez Zapatero y de Samper y otros paniaguados de la comunidad internacional solo buscan engañar a la población venezolana, y los presos políticos no pueden estar efectivamente como moneda de mercancía para el gobierno. Exigimos su liberación inmediata. La MUD deberá cuidarse mucho de entrar en este terreno absolutamente
desautorizado, ilegítimo, absolutamente fuera de orden, de un diálogo con un gobierno que está desahuciado y lo que merece es su expulsión. Por eso, insistimos, la situación nacional de caos y saqueos, de caos y criminalidad masiva, de caos y amponato gobernante debe terminar cuanto antes, mediante la sustitución de este gobierno por una junta civil-militar de transición. Necesitamos un nuevo gobierno, que se vaya Maduro y su combo de ladrones, que se vayan los maduristas y diosdadistas, que se vaya Padrino y todos los agentes del gobierno totalitario comunista cubano. ¡Viva Venezuela libre de castristas y de maduristas diosdadistas! ¡Nuevo gobierno ya!